En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sostenibilidad y cómo esto impacta a las empresas. Bienvenido, Luis. Gracias, Luis. Luis Mastroeni es mi nombre. Un gusto poder saludarlos y saludarlas a través de este podcast. Y efectivamente, el mundo en el que me muevo es el mundo de la sostenibilidad como estrategia de negocios, como estrategia para la viabilidad y el largo plazo de los negocios en un mundo que cambia constantemente y que necesita que las empresas adapten su gestión a prácticas no solamente que tengan que ver con la rentabilidad económica, sino que puedan generar valor social y ambiental, pues para seguir operando. Un gusto estar aquí. Ha sido un trayecto bien largo. Quiero conocerlo personalmente. ¿Qué es lo que esto ha representado para usted? Entiendo que tiene unos 20 años trabajando en el área. Así es, los temas de responsabilidad social corporativa o empresarial, como se llamaban cuando yo empecé a inicios de este siglo, eran vistos como aquellas actividades o acciones que las empresas hacían con lo que les sobraba. Les sobraba de dinero, les sobraba de tiempo, les sobraba de materiales para poder continuar. Entonces, básicamente, yo empecé en mercadeo, empecé en comunicación y poco a poco me fui enterando de que existía una forma diferente de operar los negocios. Y empecé a prepararme, a tratar de entender esto mejor para poderlo llevar a la práctica en la empresa. Y también esto alineado, hablando de un tema muy personal, con mi propósito de vida. Mira, mi propósito, yo siempre he tenido la claridad de que he entrado a las empresas, yo soy periodista, yo no estudié naturalmente no tengo mi primer grado dentro del mundo de los negocios, fue después que saqué una maestría, pero yo empecé tratando de incorporar básicamente las buenas prácticas de negocio, tomando en cuenta la parte social y la parte ambiental, como un tema de vida, de propósito de vida, de cómo lograr que las empresas se transformen y pueden generar cambios en la sociedad. Y bueno, desde el 2002, 2003 empecé a ver este tema. Costa Rica, que es de donde yo soy, apenas tenía 5 o 6 años de que este tema de la responsabilidad social había iniciado. Se inició en una famosa reunión de empresarios en el INCAE y poco a poco fue evolucionando. Entonces, yo tomé esto, empecé a prepararme, a estudiar, a llevar cursos. En aquel momento no existían maestrías ni existía nada en estos temas. Y bueno, poco a poco fui evolucionando y pasé por 3 empresas haciendo esto y pues gracias a Dios esas 3 empresas hoy siguen existiendo. Esas 3 empresas son muy rentables y algunas de ellas son líderes en su categoría. ¿Cómo una empresa puede utilizar la sostenibilidad para volverse rentable? Y tal vez a medida vayamos construyendo estos conceptos, puede ayudarnos a recordar cuáles son los tres pilares de la sostenibilidad. Sí, rentabilidad y sostenibilidad pareciera que a veces el mundo del empresariado lo ve como divorciado y no tiene nada que ver con eso, realmente se complementan de la mejor forma posible. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando del significado literal de la palabra, cómo una empresa se sostiene en el largo plazo. Y se necesita para esto integrar 3 tipos de valor que la empresa debe generar: valor social, económico y ambiental. Y en la base de todo esto, una gobernanza, un gobierno corporativo que le permita a la empresa tomar las decisiones que tiene que tomar para que pueda realmente generar ese valor, que es social, ambiental y económico. Eh, ¿Y por qué esto es importante para la rentabilidad? Porque asistimos a un mundo en el que los temas de precio, calidad, entrega a tiempo, servicio, materia prima, crédito, flujo de efectivo, asistimos a un mundo empresarial en el que eso sigue siendo muy relevante, pero ya no es suficiente para mantener un negocio. Cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de triple valor o triple impacto, como también se le conoce, estamos hablando de que o sí la empresa tiene que transformar su forma de gestionarse
para poder ser viable en el tiempo. ¿Por qué? Porque el contexto así lo está exigiendo. Un contexto en el que el consumidor pide más allá que un producto. Un contexto en que la banca quiere indicadores de otro tipo, además de los financieros. Un contexto en que inversionistas y accionistas están dispuestos a poner dinero siempre y cuando se pueda demostrar que ese negocio va a perdurar en el tiempo. ¿Y cómo le hacemos, cómo le aseguramos a un inversionista que el negocio va a perdurar si no le contamos que la empresa se está adaptando al cambio climático, que la empresa tiene sistemas de defensa de los derechos humanos, si la empresa no demuestra que tiene un sistema robusto de gestión de residuos o de reciclaje? No hay accionista o inversionista sofisticado en este momento que obvie esos datos a la hora de querer meter plata en una empresa. Entonces, las empresas que generan estrategias de sostenibilidad son empresas que están asegurando su rentabilidad en el largo plazo. Están asegurando, más allá de eso, su sobrevivencia a la hora de que trabajan en triple valor agregado o en triple impacto. Si le tuviéramos que explicar a alguien que quiere emprender y crear una empresa en Latinoamérica, ya lo mencionó, pero tal vez en términos más sencillos y prácticos, ¿cómo podríamos explicarle a esta persona el valor de la sostenibilidad en Centroamérica? Viéndolo desde el punto de vista que usted promueve de los cambios en la sociedad. Emprender en Centroamérica, emprender en Latinoamérica es una labor compleja. No tenemos las facilidades ni los respaldos que existen en los Estados Unidos o en Europa, pero sí se puede. Y hay muchas organizaciones que apoyan el proceso de los emprendedores y las emprendedoras. Justamente me reuní con gente de moda sostenible que está haciendo las cosas muy bien y que está buscando apoyo para emprender mejor. Para emprender en Latinoamérica tenemos que entender primero que todo que hay que leer el contexto en el que vamos a operar. ¿Cuáles son los nichos? ¿Dónde están los mercados? ¿Quiénes podrían ser los clientes? ¿Dónde está el crédito, la inversión, etcétera? Lo segundo es que si voy a crear una empresa de cero como emprendedor, como emprendedora, ya no puedo crearla a partir de los viejos métodos donde consiga la materia prima al menor costo posible, venda lo más caro que puedo y lo demás ya no importa. El emprendedor y la emprendedora de nuestros días debería generar negocios que cumplan con dos objetivos. Que le generen un retorno, pero que resuelvan una situación social o ambiental que afecta a nuestras poblaciones. Ahí es donde deberíamos concentrarnos, lo que se conoce como emprendimiento de impacto. ¿Por qué? Porque primero que todo, va a tener un negocio que va a perdurar en el tiempo y segundo, va a arreglar un problema que podría, de no arreglarse, hacerle las cosas más duras para que el emprendimiento siga funcionando. Hablo, por ejemplo, de emprendimientos que hoy existen, que han resuelto problemas en temas de agua para la población. Hablo de emprendimientos que hoy existen y son empresas que han resuelto temas de nutrición humana y que poco a poco se enfocan en diferentes soluciones que les permiten seguir operando, pero que a la vez arreglan un problema. Entonces, estos emprendimientos deberían tener ese reto. Y el otro reto, si es que no van a arreglar un problema, digamos que muy evidente a nivel social o ambiental, deberían tener claro de que deben tomar en cuenta el impacto social y el impacto ambiental como parte de su plan de negocio. ¿Qué van a hacer al respecto? Porque si no, poco a poco la regulación nos está llevando hacia eso y es mejor empezar un negocio teniendo todo esto ya constituido, aunque no me lo exijan, que yo lo haga sin esto y llegue un momento a la legislación y me haga las cosas más difíciles, exigiéndome prácticas que no tengo. Estuve hablando al inicio de mi podcast con un compatriota suyo, Fabián Vargas es el nombre de él. Precisamente explicaba eso, de cómo le ayudó el impacto social que él tenía. Pero me gustaría que usted nos cuente, tal vez conoce usted de alguna experiencia o empresa que haya creado su razón social, su razón de ser más bien, pensando en el impacto social. Claro, por ejemplo, Ecofiltros en Guatemala. Ecofiltros es una empresa que justamente yo también tengo un podcast
y lo entrevisté al dueño de Ecofiltros la semana pasada y hablábamos un poco sobre la necesidad de hacer potable el agua en Guatemala y los problemas que hay en estos temas. Y él logró transformar una fundación que regalaba filtros en una empresa de impacto social que hoy en día vende los filtros y genera el muchísimo mayor impacto de lo que generaba la fundación, ¿verdad? Conozco empresas que están trabajando con poblaciones de agricultores para mejorar la producción de cacao y hacer chocolate. Y Ujú. eso tiene un impacto social. Conozco empresas que están tratando de comprar café en fincas que hacen las cosas de manera correcta desde el punto de vista social y ambiental, ¿verdad? Es eso, no se trata de hacer acciones filantrópicas, se trata de pensar en un negocio, claro, pero ¿por qué no tomarnos el reto de que a la vez de que hago un negocio, soluciono un problema? Ayer justamente estaba hablando con emprendedores que están haciendo productos de limpieza, jabones, detergentes y otros, con fórmulas biodegradables que impactan el ambiente, disminuyen la contaminación, pero venden en los supermercados y en otros lugares. De eso se trata cuando hablamos de emprender en triple utilidad. ¿Verdad? Encontrar un nicho que nos permita a la vez que hago negocio, resuelvo situaciones que pueden afectar a la sociedad. Y aquí, perdón que me detenga un momento más. No es porque yo soy un filántropo o yo soy una persona de buen corazón que quiero hacer este negocio que resuelve una situación social o ambiental. No es por eso. Es porque el negocio se puede ver en problemas si esa situación ambiental o social no se arregla. Lo que no hemos terminado de despertar los y las empresarias en este mundo, no hemos terminado de despertar desde el punto de vista de que si no se arreglan las situaciones de violencia social, desigualdad, falta de respeto a los derechos humanos, si no se arreglan o no nos adaptamos a temas de cambio climático, o no empezamos a hacer empresas regenerativas desde el punto de vista de los recursos naturales, no va a haber un planeta B para hacer negocios. Entonces, cuando a las empresas le aportan a la solución de problemas sociales, le aportan al mejoramiento del medio ambiente, no lo hacen solamente por un tema del corazón. Es más, yo lo descartaría. Lo estamos haciendo porque queremos tener empresa en el largo plazo. Y si no arreglamos con una visión de largo plazo los problemas, esos problemas van a alcanzar a las empresas y las van a hacer cerrar. Entonces, tiene sentido trabajar desde ese punto de vista. Y además está comprobado, recomendarles también a esos emprendedores que vos me preguntabas, recomendarles la revista Estrategia y Negocios del mes de septiembre, que tiene un especial sobre confianza y reputación. Y esta revista, a partir de una investigación con una firma, logró demostrar que las personas compran más caro si confían en la marca que están comprando. Si yo la tengo a precio, si yo opino de forma positiva con respecto a la reputación, y si yo le tengo confianza a esa marca, yo estoy dispuesto a pagar un poco más por ese producto o por ese servicio. ¿Y cómo genero confianza y cómo aumento mi reputación? Cuando yo digo y cuando yo trabajo seriamente en la solución de aquellos problemas, de aquellas situaciones que están aquejándole a mis clientes y a mis consumidores. Esta es la nueva ecuación, por decirlo así, de las ventas, si nos pusiéramos a hablar en términos comerciales. Ya no es el más barato, ya no es el más bonito, ya no es el mejor empaque. Eso sigue contando, claro, pero la ecuación se hizo un poco más complicada. Es una realidad. Y esto aplicaría, Luis, a cualquier tipo de emprendedor, pensando desde los que tenemos menos educación hasta los que estamos soñando más grande. Por poner un ejemplo, los que vendemos papas, tomates, hasta los que queremos poner una empresa de, no sé, tal vez de un software. Sí, vos estás basado en El Salvador, ¿verdad? Sí, Hablemos de pupusas. hablemos de Hablemos de pupusas, pupusas. claro. Esto es para todos. El tamaño, vamos a ver, el costo de tu estrategia de sostenibilidad es del tamaño de tu impacto.
Entonces, cuando yo tengo una tienda que vende pupusas y yo la tengo, por ejemplo, en mi casa y ahí hago pupusas y vendo a las personas que pasan por ahí, yo podría decir, bueno, pero es que ese tema no es para mí, porque yo soy pequeñita. Bueno, que sea pequeñita no quiere decir que no tenga impactos. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando del abordaje de los impactos de las empresas. ¿Ante quién? Ante la sociedad y el medio ambiente. Entonces, cuando somos una tienda de pupusas, ¿cuáles son mis impactos? Bueno, ¿a quién le compra el repollo? ¿A quién le compra la masa? ¿A quién le compra el frijol, el chicharrón, el queso? ¿A quién le compra? Ah, no, a cualquiera que me lo venda, ok. Ahí podrías preguntarte, ¿qué tal si yo procuro comprar mis productos o materia prima de la pupusa a proveedores responsables? A proveedores que me digan que ese queso lo compra de manera correcta, a queseros de la zona, y entonces de ahí estoy impactando a proveedores locales. Se me viene a la mente algo que está pasando justo ahorita en la región donde estoy yo, que es Soyapango. El presidente tuvo la idea de solucionar el precio de los insumos básicos, Sí, pero los que ya estaban en ese, digamos, en esa cadena de producción, parece ser que no se quisieron unir. Entonces él tomó otro paso donde él organizó un mercado que le puso centro de distribución. Para darle un ejemplo, yo antes podía comprar 4 plátanos por el precio de $1. Ahora puedo comprar por el mismo precio de $1, puedo comprar, me han dado hasta 15 plátanos, porque él quitó toda esa gente de por medio. Entonces lo que él estaba atacando es el hecho no de dejar a la gente sin trabajo, sino el hecho de proporcionarle a la población mejores precios. claro, claro, Ahora, si yo fuera un emprendedor de ese nivel, ¿cómo podría yo unirme a esa tendencia o esa realidad? claro. A eso iba, porque cuando entonces yo le compro a mi proveedor local, estoy influyendo en la economía de mi región. Y de esa forma mejoran las cadenas de producción y mejora la economía local. Pero vámonos a otro impacto también. ¿Dónde compra los frijoles? ¿Dónde compra? En fin, ¿cómo logramos preguntarnos? Ojo, estamos hablando de una pyme, estamos hablando de un emprendedor, estamos hablando de pupusas. ¿Cómo logro entender toda mi cadena de valor y poderme hacer preguntas que tienen que ver con cómo manejo las relaciones de manera más responsable, que generen un impacto social a través de la cadena de abastecimiento, que generen un impacto ambiental? ¿Qué pasa con el aceite en el que yo pongo en el comal o en la plantilla donde cocino esas pupusas? ¿Qué pasa con ese aceite? ¿Lo boto al basurero o lo conservo y lo llevo a un lugar donde lo puedan procesar y convertir en otro material? Porque si lo estoy echando al basurero o a la tierra o a la calle, ahí estoy generando un impacto ambiental. Ojo, estoy hablando de un emprendimiento. Ahí hay impacto, por supuesto que hay impacto y es un impacto negativo. Entonces, preguntarnos cómo resuelvo ese impacto para que se convierta en un impacto positivo es mi labor y eso se llama estrategia de sostenibilidad. Sí, no es solamente para las grandes. No estamos hablando de que usted para ser sostenible tiene que ser ISO 14001, ISO 9001 y ISO 50001. No se trata de eso. Si usted es una empresa de un tamaño gigantesco que tiene que tener un ISO 14001 porque así disminuye su impacto ambiental, eso es otra cosa. En esto, el tamaño de tu impacto es el que determina el tipo de estrategia de sostenibilidad que tienes que tener. Porque al final, Cuando mencionó, cuando mencionó el ejemplo del aceite, sí, me recordó mucho de algunas ventas de la calle, ¿verdad? Emprendedores que rehusan el aceite y pues a veces a uno lo que le causa es que le cae mal en el estómago. claro. Bueno, y esa es otra, ahí está, ahí, por eso es tan importante hacer el análisis de cuáles son mis impactos, porque entonces ahí hay otro tema y es, uy, estoy poniendo en riesgo la salud de las personas, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Verdad? ¿Qué es lo adecuado en este tipo de cosas? Uno, dos o tres veces usar el aceite, ya después de la tercera no debería usarlo. Ese tipo de preguntas
son válidas y son esfuerzos del tamaño de mi negocio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de generar una estrategia de este tipo para emprendedores, significa preguntarnos dónde están los impactos. Todos los impactos positivos, hacerlos cada día más grandes. Y aquellos que son negativos, tratar de eliminarlos o disminuirlos. Porque perfectamente un emprendedor me puede decir, bueno, ahí si usted quiere que yo elimine mi impacto negativo con respecto a la huella de carbono, tendría que cerrar mi negocio y ponerle un candado. No, 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 no se trata de eso. En algunos casos, los impactos negativos los vamos a tener que disminuir, pero no los podemos quitar porque entonces tendríamos que cerrar la empresa y tampoco se trata de destruir empresas ni destruir economías. Y para agregar a eso que usted está mencionando, Luis, también el que decide, por ejemplo, usted habló de la huella de carbono. Hay que tomar también en cuenta en el factorizar dentro de esa situación el hecho de que ya hay sistemas también naturales y de otras empresas que están trabajando la cantidad de carbono o de huella de carbono que se crea. Entonces el impacto que uno puede tener es aunarle al hecho que ya no voy a generar la medida grande de carbono, sino reducir menos. Y ahí es donde uno está contribuyendo a la causa. Correcto, correcto. Es cómo aportamos desde lo que yo hago a las grandes metas de la humanidad. Por eso existen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Invitar a la gente que nos escucha para que investigue al respecto. Son 17 objetivos que la humanidad se ha trazado para tratar de disminuir para tratar de contribuir con los grandes retos que tiene la humanidad. Em, hambre cero, salud y bienestar, cambio climático, saneamiento del agua, educación, equidad de género, en fin, 17 temas en los que está trabajando el mundo para ver si logramos equilibrar y generar un planeta que tenga viabilidad en el tiempo. Entonces, en la medida en que podamos aportarle desde nuestro tamaño a eso, estamos apuntándole a la resolución de los grandes problemas de nuestro planeta. Y de eso se trata. Aquí muchos, aquí muchos trabajan con leña, ¿verdad? Y pues eso, siguiendo la misma línea de la huella de carbón, ¿verdad? ¿Qué acciones pueden tomar estas personas que probablemente hacen tostadas de plátano o tal vez hacen pupusas en algunos lugares? ¿Cómo pueden adoptar la parte de la sostenibilidad estos emprendedores? Primero que todo, entendiendo cuáles son sus impactos. Yo en esto insisto muchísimo porque no podemos generar una estrategia de sostenibilidad, no podemos trabajar en pro de los objetivos de desarrollo sostenible, por decir algo, si no entendemos cuál es nuestra cuota de responsabilidad al respecto. Eso tenemos que tenerlo muy claro primero que todo. Si yo quemo leña, pues vamos a decirlo con toda sinceridad, no sería lo ideal, pero hay realidades en nuestra Centroamérica que es así, ¿verdad? Y no vamos a condenar esas prácticas. Así son, así funcionan en muchos países de Latinoamérica. Bueno, ¿cómo logramos ir disminuyendo ese impacto de quemar leña, cambiando la forma en el uso de la energía, pasándome a otro tipo de energía? Es muy caro, no puedo, tengo que invertir. Bueno, esas son muchas situaciones que hay y que son comprensibles, pero existen organizaciones en nuestra Centroamérica que pueden ayudarle a la gente con préstamos no reembolsables, con inversión, para que pueda transformar la manera en que usa la energía. Por otra parte, también la conservación de la naturaleza, sembrar árboles, cuidar cuencas hidrográficas, nos permite desde cierto punto equilibrar esa contaminación que se genera a partir del quemado de la leña. Es entender eso. Si no me puedo trasladar a otra fuente de energía, ¿cómo logro compensar lo que estoy contaminando? Y de esa manera tratar de disminuir el impacto, ¿verdad? Porque hacia eso tenemos que tender. Lo que tenemos que entender todos, pequeños, medianos, grandes, emprendedores, corporaciones, es que el planeta no da más. Hay límites que ya estamos transgrediendo
Y el calentamiento global, para nadie es un secreto, está haciendo estragos. Inundaciones donde no las había, lluvias que no veíamos, deshielo en los polos, inundaciones terribles, eh, huracanes, en fin, todo esto es producto de un calentamiento, de un cambio climático. Y eso sin mencionar la parte social, de cuánta violencia hay, cuánta gente adicta, cuántas enfermedades Enfermedades. mentales. Claro, el cambio climático ya se demostró que está haciendo que ciertos virus y ciertos padecimientos se propaguen más rápidamente de lo que lo hacían antes. Por cambios de temperatura, por insectos o algunos tipos de animales que despliegan ese tipo de virus o ese tipo de enfermedades que antes no los veíamos. Entonces, todo esto tiene un costo. Hacer algo para que esto disminuya en mi metro cuadrado y empezar por ahí es parte de este proceso, independientemente del tamaño que tengamos. Ya hablamos del, tomamos el ángulo de empresas o emprendedores que ya están trabajando. Retomemos la parte de la planeación, ¿verdad? ¿Cómo alguien que va a empezar, si hay algún paso a paso que usted sugeriría que podamos tomar? Lo primero es eh, tener en cuenta la idea. ¿Cuál es la idea y cuál es el nicho al que va dirigida esa idea? Luego, hacer mucha investigación de si ya existe lo que estoy pensando, si el costo de hacerlo es muy alto o es muy bajo, dónde están los materiales para hacer eso, etcétera, etcétera. Y lo tercero, después de tener eso claro, es cómo logro que todos los procesos sean sostenibles y circulares. Aquí hay algo muy importante para futuros empresarios y empresarias. No debemos seguir incentivando la economía lineal, aquella de fabrico, uso, voto, sino que debo incentivar aquella que fabrico, uso y vuelvo a introducir en otro proceso para que se construya otra cosa. De forma que esto es circular, como lo es la naturaleza con todos los ciclos de la biología. Entonces, luego que yo tengo clara mi idea, mi nicho, que he probado, que he analizado, que he investigado, que tengo claro, bueno, entonces las siguientes preguntas es, ¿dónde voy a conseguir la materia prima? Ah, es más barato en África y es más caro en Alemania. Ok, ¿dónde es más responsable? Ah, no, en África no pagan impuestos, hay esclavitud moderna. Entonces ahí es donde vienen ya las preguntas complicadas. Yo quiero tener un emprendimiento sostenible. Si es así, estas preguntas son las que hay que hacerse. Si no, no importa. Entonces busquemos lo más barato y hagámoslo de forma de que solo ganemos un montón de plata y no solucionamos nada más. Lo otro que hay que preguntarse es, ¿necesito gente? Sí, ¿cómo les voy a pagar? Les voy a pagar pagando todos los impuestos, pagando los sistemas de seguridad social que haya en el país y que sea por ley pagarlos. O voy a ver cómo me salto todas esas cosas para tener gente y poder sacar adelante mi negocio. Son preguntas que hay que hacerse. Dentro de este inicio de la empresa que me preguntas de forma sostenible. ¿Verdad? No solamente es el qué, sino el cómo. Y empezar poco a poco a incluir dentro de mi plan de negocio los aspectos sociales y los aspectos ambientales. De tal forma que yo construya desde cero una organización de triple impacto, una organización de triple valor, ¿verdad? Eh, Aquí en Costa Rica hay una empresa que se dedica a la infraestructura turística y al desarrollo turístico en uno de nuestros, en el Pacífico de Costa Rica. Y desde que nació, esa es una gran empresa, pero desde que nació siempre tuvo claro que no podía operar sin un esfuerzo social y educativo en la población donde estaba y sin un esfuerzo en pro del cuidado de la naturaleza. Y este es un muy buen ejemplo porque la gente se puede estar preguntando, o se puede estar diciendo, ay, qué bueno, qué buenas personas. No, no lo dudo que haya buenas personas ahí, yo no los conozco, yo conozco el caso nada más, pero no es una cuestión de bondad. Si esa empresa
no invertía en el mejoramiento de la educación de la población donde estaba, ¿cómo hacía para contratar personas después en la localidad? Le salía más barato educar a la gente cerca que traer gente de lejos para pagarle la casa, el traslado, etcétera, etcétera. Y dos, no es que protegieran la naturaleza porque son personas eh, altruistas. No, no. Estaba protegiendo la naturaleza porque eso es lo que vende el turismo en Costa Rica de las playas. El ecoturismo. Si se destruye la naturaleza y los ecosistemas, ¿a qué van los turistas? No habría gente que pague por ir a esos lugares. Y entonces el negocio se cae, ¿verdad? Hay otro negocio que tenemos en Costa Rica de una empresa de café, que además de una empresa de café tiene una fundación que cuida los parques nacionales. ¿Por qué? Porque su cliente número uno es el extranjero que compra café. ¿Y qué es lo que ve ese extranjero en Costa Rica para venir y comprar café? Por ejemplo, la naturaleza. Entonces tiene sentido la conservación de la naturaleza para que mi empresa siga funcionando. Esa es la idea. Es el plan de negocio que no solamente responde a las ganancias, sino al equilibrio que me permita seguir operando. Es difícil no percibir cómo toda esta planeación puede llevar a la principal razón de un emprendedor, que es hacer dinero, ¿verdad? Todo va a impactar en incrementar las posibilidades de hacer más dinero, siempre y cuando se cuiden las otras Es dos. que eh, si el emprendimiento está en un barrio de nuestra Centroamérica, en una región, y yo no hago nada como emprendedor por aportarle de una u otra forma a la educación, a la disminución de la violencia, al cuidado de los recursos naturales. Si yo no hago nada y mi tienda está en un barrio que poco a poco empieza a desmejorarse por narcotráfico, por pandillas, por desigualdad, por violencia, por asaltos, lo que sea, poco a poco a ese barrio nadie quiere ir. Poco a poco entonces yo pierdo clientes y poco a poco mi empresa empieza a desintegrarse. Entonces, yo creo que pensar de esta forma y obviamente siempre con las luces largas, es decir, con la visión de largo plazo, es la manera correcta de hacer una empresa pequeña, mediana, grande, emprendimiento, lo que sea. Si yo cuido el contexto me cuida, porque yo no hago negocios de espalda al contexto en el que estoy. Yo hago negocios en un lugar, en una zona, en una región, donde hay personas, donde hay una realidad que no podemos obviar. Y esto la empresa lo comprendió hace pocos años. Antes las empresas en todo lado llegaban, se colocaban, hacían lo que les daba la gana y nadie decía nada. Ya no. Ya las personas están dispuestas a levantar la mano, a levantar la voz, a reclamar, a pedir sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene sentido hacerlo así, no por un tema filantrópico, insisto, sino por un tema de continuidad del negocio. Bueno, creo que esta es la mejor manera de terminar este episodio. Por cuestiones de su tiempo, vamos a dejarlo hasta acá, Luis, pero ha sido una plática bien enriquecedora. Espero que nos dé puntos de partida para poder reestructurar la estrategia de negocio que tenemos. Sin duda alguna, te agradezco mucho el espacio e invitar a todas las personas, si me permitís, a que visiten luismastroeni.com, que es mi página web, y que sigan el podcast que también tengo, que se llama De los cuentos a las cuentas, en donde de lo que trato es de despertar el interés del empresariado de nuestra región para que comprenda que si no se transforma, probablemente no va a tener negocio en el largo plazo. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a dejar toda la información de contacto suya en los comentarios, en la descripción Excelente. de este video para que lo puedan buscar. Muchas gracias, Luis. Gracias, Un Luis. gusto. Feliz día. Hasta luego.